A veces, cuando se habla de un diagnóstico médico, hay como esta expectativa de precisión absoluta. Es casi como la ingeniería. Si hay una fractura en el brazo, pues la radiografía muestra una línea blanca dentada, el especialista la señala y dice, mira, ahí está el problema. Claro, es algo binario, ¿no? Una imagen limpia y directa. Exacto. Pero luego entramos en el mundo de la burocracia digital, y muy específicamente en la administración electrónica española, y de repente esa máquina de rayos X parece que se ha estropeado por completo. Nos encontramos mirando un paisaje administrativo que es, francamente, tremendamente turbio. Ya, un laberinto total. Es un laberinto de contraseñas, de chips, de certificados que muy poca gente sabe realmente cómo encajan. Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de esta inmersión de hoy es precisamente aclarar todo ese caos. Y hace falta, la verdad, porque, a ver, es un ecosistema que genera muchísima fricción. Navegar por él es un peaje obligatorio para cualquiera, ya sea, pues no sé, para liquidar un trimestre de IVA o para solicitar una simple beca. Totalmente. Y claro, la confusión de la gente surge porque, a simple vista, parece que la Administración ha creado 3 o 4 herramientas diferentes para hacer exactamente lo mismo. Sí, sí, es la sensación general. Y precisamente si logramos despejar esas aguas hoy, explorando documentos oficiales y algún artículo especializado de Team Systems sobre la factura electrónica, vamos a ver que estas herramientas, que parecen aburridísimas, se convierten en un auténtico superpoder legal. Un escudo, sí. Especialmente para un trabajador por cuenta propia, ¿eh? Un autónomo que necesita cobrar sus facturas a tiempo. Ahí es donde la tecnología deja de ser un mero trámite y se vuelve una cuestión de pura supervivencia económica. Absolutamente. Pero a ver, para entender la magnitud de toda esta arquitectura digital, yo creo que hay que mirar primero de dónde venimos. La evolución de nuestra identidad frente al Estado tiene un origen fascinante. Empezando por esa pieza de plástico que todos llevamos ahora mismo en la cartera. Eso es. El Documento Nacional de Identidad. Fíjate, es un artefacto que refleja la evolución misma de la sociedad española. La concepción original, según las fuentes, data de 1944. Esto fue bajo una orden directa de Francisco Franco. ¡Guau! De los años 40. Sí, sí. Y el propósito fundacional, evidentemente, no era facilitarle los trámites a la gente, sino establecer un control férreo, un control intensivo sobre los movimientos y las actividades de la población. Aunque, bueno, la orden es del 44, pero la logística de la época retrasó la emisión del primer documento físico hasta 1951. Y a mí lo que me resulta casi literario de esa primera tirada es que los números no se asignaron al azar. Para nada. Francisco Franco se reservó el número 1 para él. ¡Qué fuerte, sí! A partir de ahí, los siguientes dígitos únicos se asignaron a su familia directa. Y luego, a partir del número 10, los números más bajos se reservaron para la familia real. Es que es una jerarquización del poder grabada literalmente en la burocracia. Es increíble. Totalmente. Además, la estética de ese primer carné verde, que a muchos les sonará por haberlo visto a sus abuelos, pues salió de un concurso público que ganó un tal Aquilino Riuset y se llevó un premio de 30.000 pesetas, que al cambio de hoy, ignorando la inflación monstruosa de todas estas décadas, serían unos 180 euros. Ya ves. Pero bueno, más allá del diseño o de esa numeración, la verdadera radiografía social de aquel momento histórico se encuentra en el plan de despliegue. Imagínate el reto de alcanzar a los 20 millones de habitantes que tenía España en esa época. No debió ser fácil, ¿no? Para nada. Y no se hizo por orden alfabético ni por provincias de forma aleatoria. ¿Qué va? El Estado priorizó estrictamente a los colectivos que necesitaba vigilar con mayor urgencia. A ver, ese plan de implantación es alucinante. Analizándolo hoy, suena a la política de acceso al club VIP más extraña de la historia. Ya, totalmente. O sea, los primeros en recibir el DNI obligatorio fueron los presos. Exacto, la población reclusa primero. Luego, la segunda fase abarcó a los varones que por su profesión tenían que viajar mucho. La tercera fue para hombres en ciudades de más de 100.000 habitantes y así sucesivamente. Y claro, las mujeres pues quedaron relegadas al final de la cola. Literalmente al final. Primero se documentó a las pocas mujeres que viajaban por motivos laborales y ya en la séptima y ultimísima fase al resto de las mujeres del país. Es
Tremendo. Esa secuencia evidencia de manera clarísima una España donde el espacio público y la movilidad estaban abrumadoramente dominados por los hombres. La lógica estatal era puramente pragmática desde la óptica de la vigilancia policial. O sea, controlo primero a quien está encerrado, luego a quien se mueve por el territorio y por último a quien permanece en el hogar. Claro, visto de forma completamente imparcial, basándonos en la historia, el DNI nace como una de las tecnologías de rastreo y vigilancia más ambiciosas de su tiempo. Sí, sin duda. Y ahí reside una ironía histórica maravillosa. Esa misma herramienta concebida para la vigilancia, con el paso de las décadas, ha mutado. Ha mutado hasta convertirse en la llave maestra para blindar los derechos digitales del ciudadano. O sea, pasó de vigilar a proteger. Es un giro de guión espectacular. Y la evolución física del documento lo dice todo. En 1991, por ejemplo, se eliminó la obligación de estampar la huella dactilar de forma visible. Claro, borrando un poco ese estigma policial, ¿no? Eso es. Luego, en el 96, llegó la fotografía a color. Pero el salto cuántico real, la verdadera revolución, ocurre en marzo de 2006. Ahí es cuando pasamos de la cartulina plastificada al microordenador. El famoso DNI electrónico. Exacto, el DNI. La introducción de este sistema cambia las reglas del juego por completo. A partir de ese momento, un ciudadano ya no lleva solo un documento de papel que un policía puede mirar a contraluz, sino que lleva un dispositivo criptográfico en el bolsillo. Y la velocidad de actualización de esa tecnología ha sido vertiginosa. En diciembre de 2015 llega el DNI 3.0, cuya primera receptora fue, por cierto, la nadadora olímpica Mireia Belmonte. Anda, no recordaba ese dato. Sí, sí. Y luego en agosto de 2021 aparece el DNI 4.0, que lo estrenó María Luisa Martín. Y estos carnés actuales, parecen tecnología militar. Literal. A nivel físico incluyen kinegramas, que son esas animaciones gráficas, así como intrincadas, que cambian al mover la tarjeta bajo la luz, y también una imagen láser cambiante para evitar falsificaciones impresas. Esas medidas físicas son cruciales para el mundo analógico, claro. Pero a ver, el verdadero motor de la administración electrónica reside en el microchip y en la antena NFC, integrada. Que funciona igual que cuando pagas con la tarjeta del banco en el supermercado, ¿no? Acercándola al datáfono. Exactamente igual. Y dentro de ese entorno seguro de silicio, el Estado inyecta dos certificados electrónicos que operan de manera muy distinta. Tenemos el de autenticación y el de firma. A ver, vamos a desgranar cómo operan estos dos, porque la gente suele confundirlos. El de autenticación es básicamente tu pasaporte digital. Así es. Cuando intentas entrar a tu expediente médico online, por ejemplo, este certificado hace una especie de apretón de manos matemático con el servidor y dice, oye, garantizo que esta persona es quien dice ser. Eso es tu identidad en la red. Pero el de firma, en cambio, sustituye a la firma manuscrita de toda la vida. Lo que hace es incrustar tu identidad de forma permanente en un documento, como un contrato o un PDF. Y el mecanismo subyacente de esto es pura magia matemática, es la criptografía asimétrica. El chip genera operaciones utilizando una clave privada que, y esto es importantísimo, jamás sale del plástico. Jamás. Vale, se queda en el chip. Exacto. Entonces, cuando usas el certificado de firma, el DNI sella el documento de tal manera que si alguien altera una sola coma del texto después de firmado, la verificación matemática falla instantáneamente y el documento se invalida. Es fascinante. Pero aquí es donde se pone muy interesante y tengo que plantear una duda muy razonable, desde el escepticismo de la calle. A ver, dime. El plástico del DNI, la tarjeta física, tiene una caducidad que varía según la edad, ¿vale? Si uno tiene entre 30 y 69 años, la tarjeta es válida por 10 añazos. Sí. Pero los certificados electrónicos, esos poderes invisibles dentro del chip que acabas de explicar, caducan indefectiblemente a los 24 meses. O sea, renovar cada 2 años. Suena a parche burocrático para obligar a la gente a pasar por la comisaría y justificar que el sistema sigue funcionando. A ver, es una queja generalizada y completamente comprensible desde la perspectiva del usuario. O sea, da mucha pereza. Pero la realidad responde a las matemáticas puras, no a las ganas de molestar de la burocracia. ¿En serio? ¿No es por molestar? Prometo que no. Es por la ley de Moore y el avance implacable de la potencia de los ordenadores. Esto hace que las barreras criptográficas envejezcan muy rápido. Lo que hoy requiere, 1000 años para ser descifrado por un superordenador, pues en 3 años podría ser vulnerable. Ah, claro, la potencia de cálculo se dispara. Exacto.
Entonces, al forzar la renovación cada 24 meses, el sistema garantiza que las claves se recalculen utilizando los estándares de longitud y complejidad más actuales, los más seguros. Y además, actúa como un cortafuegos. ¿Un cortafuegos? ¿Cómo? Pues mira, si tu PIN ha sido comprometido sin tu conocimiento, si alguien te lo ha copiado, la ventana de riesgo está limitada a esos 2 años. Después de eso, el certificado muere y ya no pueden suplantarte. Vale, te compro el argumento de la ciberseguridad matemática, me convence. Pero operativamente, reconócelo, sigue siendo un dolor de cabeza tremendo. Eso no te lo niego. De repente te llega un correo electrónico de la Policía Nacional avisando de la caducidad. Un correo de esos automáticos que te advierte en mayúsculas que no responda y te encuentras con los certificados bloqueados justo cuando necesitas hacer un trámite. Es la ley de Murphy. Totalmente. Pero por suerte hay un detalle que ahorra muchísimo sufrimiento. Y es que no hace falta pedir cita previa para actualizarlos. Cierto. Ese fue un gran acierto en el diseño de las oficinas, la verdad. Han puesto lo que se conoce como puntos de actualización del DNI, los PAD. Son unos terminales que se parecen un montón a los cajeros automáticos y están ahí instalados en la entrada de las comisarías. Sí, vas allí directamente. Claro, cualquiera puede entrar, insertar su DNI en la ranura, colocar el dedo en el lector biométrico y ya está. Al verificar la huella dactilar, la máquina te permite cambiar el PIN y renovar los certificados en un par de minutos, interactuando únicamente con la pantalla. Es súper rápido. Y ese famoso PIN te lo entregan la primera vez al renovar el carné en lo que llaman un sobreciego, ¿verdad? Eso es, un papelito sellado. Pero claro, volvemos a la fricción de la que hablábamos al principio del análisis. Tienes el carné de última generación, tienes los certificados renovados, el PIN activo, pero llegas a casa, abres tu ordenador portátil y te das cuenta de que no tiene ranura para meter el maldito DNI. El clásico problema del hardware. Exacto. Históricamente la gente tenía que comprar lectores de tarjetas criptográficas por Internet, enchufarlos por USB y pelearse a muerte con la instalación de los drivers. Una pesadilla, sí. Sin embargo, ahora hay un atajo brillante que aprovecha precisamente esa tecnología NFC del DNI 3.0 y 4.0 que mencionaste antes. SIM, la aplicación DNI Remote, es una genialidad que resuelve ese cuello de botella logístico. Básicamente, convierte cualquier teléfono inteligente moderno en un lector de tarjetas inalámbrico. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo funciona exactamente? Pues vinculas el móvil con el ordenador, ya sea usando la misma red Wi-Fi o con un cable. Luego, simplemente acercas el DNI a la parte trasera del teléfono, donde está el lector NFC, la antena del móvil lee el chip y transmite la confirmación criptográfica al PC al instante. Muy práctico, la verdad. Aunque a pesar de estas mejoras recientes, esa desconexión histórica, el hecho de tener un carnet físico superpotente, pero que era tan complejo de conectar al ordenador, es la razón principal por la que la población empezó a buscar desesperadamente alternativas. Alternativas que vivieran puramente en el software, sin depender de un trozo de plástico. Claro, el ciudadano buscaba la vía de menor resistencia. Exacto. Y así es como llegamos a la trinidad digital de la administración. Tenemos el DNI por un lado, el certificado digital de la FNMT, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y el sistema clave B. La santísima trinidad burocrática. Tal cual. Y lo curioso del proceso de obtención del certificado de la FNMT es que tienes 2 caminos que parecen sacados de épocas completamente distintas. Sí, es un contraste curioso. A ver, la vía presencial exige que inicies el trámite online en tu casa para obtener un código. Luego tienes que desplazarte físicamente a una oficina pública, pedir cita y esperar a que un funcionario constate tu identidad cotejando tu rostro con tu DNI físico. Un proceso muy del siglo XX. Totalmente. Y luego vuelves a casa a descargar el archivo. Pero la alternativa es la vía telemática completa que, y aquí viene lo irónico, requiere que utilices tu DNI electrónico y un lector para autenticarte y solicitar este otro certificado. O sea, usas un certificado digital para pedir otro certificado digital. Efectivamente, pero el objetivo final en ambos casos es el mismo. Es obtener un archivo informático instalable en tu navegador. Esto elimina para siempre la necesidad de depender de tarjetas físicas y lectores en tu día a día. Ya, pero durante ese proceso de obtención online hay una regla de oro en las instrucciones oficiales de la página web que me fascina por lo dramática que suena.
Ah, ya sé por dónde vas. Es que te lo ruegan casi de rodillas. Te ponen en negrita y rojo. Bajo ningún concepto formatee el ordenador, ni actualice el sistema operativo, ni cambie de navegador entre el momento de la solicitud y la descarga. O sea, parece la exigencia de un burócrata caprichoso que simplemente quiere complicarte la vida. Lo parece, desde luego. La advertencia suena súper arcaica, pero la verdad es que esconde una lógica criptográfica impecable detrás. Ah, sí. Sí. Mira, cuando haces clic en solicitar en la web de la FNMT, tu propio navegador, Firefox, Chrome, el que sea, de forma totalmente silenciosa, genera un par de claves matemáticas. Una clave pública y una clave privada. Vale, dos piezas del mismo puzzle. Exacto. La clave pública se envía a los servidores de la Fábrica Nacional por Internet. Pero la clave privada, que es la verdadera joya de la corona, esa se queda atrapada en el almacenamiento temporal de tu disco duro. O sea, que no viaja por Internet. Nunca. La FNMT no la tiene. Nadie en el gobierno la tiene. Entonces, cuando tú vuelves a la web horas o días después para descargar el certificado final, el sistema de Hacienda simplemente te devuelve la parte pública, firmada por el Estado, para que encaje con la llave privada que sigue esperando en tu ordenador. Ah, amigo. Por eso, si en el intermedio formateas el equipo o te da por borrar el historial profundo del navegador, destruyes esa llave privada irreversiblemente. Eso es, la fulminas. Y claro, cuando el servidor intenta devolverte el certificado ya validado, pues ya no encuentra la mitad complementaria en tu equipo. Consecuencia directa, el certificado queda inservible antes de nacer. Da un error técnico y te toca volver a la oficina de registro a empezar absolutamente de cero. Madre mía. Por eso, la directriz insiste tantísimo en descargar el archivo inmediatamente en cuanto esté listo y, sobre todo, exportar una copia de seguridad con contraseña a un disco duro externo o a un pendrive. Vale, entendido el mecanismo del certificado, sumemos al tablero el sistema CLADIT-B. Tenemos CLADIT-P-PIN para accesos efímeros y CLADIT-B permanente que está basada en la nube. Sí, dos sabores distintos de lo mismo. Claro, y la sensación general de quien nos escucha ante todo esto es muy a menudo de absoluta saturación. O sea, tener el DNI, el certificado de la FNMT y el sistema clave B parece como si para entrar a tu propia casa tuvieras una llave de hierro forjado enorme, un código numérico para un teclado en la pared y un escáner de retina, todos apuntando a la misma puerta. Es una analogía buenísima, sí. Es que, ¿por qué mantener tres sistemas paralelos? ¿Cómo decide un ciudadano cuál usar sin sufrir una sobrecarga de información cada vez que entra a la web de la Seguridad Social? Pues mira, la clave para no saturarse mentalmente es entender que cada sistema te ofrece un equilibrio diferente entre la seguridad y la fricción de uso. Clave VPIN, por ejemplo, es tu llave rápida. Para cosas del día a día. Exacto. Imagínate que vas en el metro y necesitas consultar urgentemente el borrador de la declaración de la renta en el móvil. Metes tu DNI, pides un PIN a través de la app, te dan un código que caduca a los pocos minutos y entras. La fricción es mínima, es súper cómodo, pero la seguridad es puramente transitoria. Vale, es ideal para mirar un dato rápido, pero no para hipotecar la casa online. Exactamente. Luego, el certificado de la FNMT sería tu herramienta de trabajo diario, tu caballo de batalla. Está instalado en el corazón de tu ordenador personal o del portátil de la oficina. Ese es el de fricción media, digamos. Eso es, te permite firmar decenas de contratos o presentar facturas en segundos sin tener que buscar el carné en la cartera ni abrir aplicaciones del teléfono para pedir un PIN. Es muy rápido, pero claro, asume que tu ordenador es un entorno seguro. Claro, si te roban el portátil y no tiene contraseña, tienes un problema gordo. Efectivamente. Y finalmente, el DNI electrónico es la bóveda acorazada. Es el nivel máximo. Requiere la máxima fricción. Tienes que tener el documento físico, el chip, el lector, recordar la contraseña larga. Una odisea. Sí, pero por eso mismo se reserva para trámites de altísima sensibilidad legal o precisamente para generar las otras llaves digitales desde casa. Tiene todo el sentido del mundo. Y oye, si alguna vez hay dudas sobre si un documento que te envían, un PDF, está realmente firmado con estas herramientas o es solo una imagen pegada de una firma manuscrita, las fuentes nos recuerdan que la Administración ofrece Válide. Ah, sí, Válide. Una herramienta súper útil. Es un portal del Estado donde tú subes ese PDF y te dice instantáneamente si las firmas criptográficas de su interior son legítimas y, muy importante, si no han sido manipuladas. Funciona en la práctica como el notario digital del Estado. Tal cual. Y una vez que hemos comprendido este ecosistema de llaves y notarios digitales,
El verdadero valor de todo esto emerge cuando lo llevamos a la trinchera, al mercado laboral del día a día. Aquí es donde la burocracia abandona el terreno de ser una simple molestia para pagar impuestos y se transforma en un blindaje empresarial formidable. Así es. Hablemos entonces de esta aplicación práctica, porque el tejido de pymes y autónomos en España vive una realidad francamente compleja. Y las leyes 9/2017 y 25/2013 revolucionan por completo cómo este sector interactúa con la administración pública. Es un antes y un después. Totalmente. Si un diseñador gráfico autónomo le hace una campaña de publicidad a un ayuntamiento local, pues ya no sirve imprimir la factura, ponerle un membrete bonito, un sello de goma y llevarla al registro. Está obligado por ley a emitir una factura electrónica. Y cuidado, porque la factura electrónica lleva exactamente los mismos datos fiscales de siempre. O sea, los importes, el IVA, el IRPF, la base imponible, no cambia el contenido. Claro, la revolución es invisible. Es esa firma electrónica avanzada incrustada en el código del archivo informático. Esa firma que realizas con el certificado de la FNMT o con el DNIE que hemos estado explicando es la pieza angular de todo esto. Más que validar la factura, lo que hace es sellarla matemáticamente. Es un sello inquebrantable. Eso es. Y este paso técnico activa una maquinaria legal muy agresiva a favor del ciudadano. La Ley de Contratos del sector público dicta que, una vez que el profesional entrega el servicio o el producto, tiene un margen bastante estrecho, de apenas 30 días, para presentar esa factura electrónica formateada correctamente. Vale, y aquí es donde llega el mecanismo que beneficia directamente al currante. El momento clave. ¿Qué sucede una vez que ese archivo XML, firmado criptográficamente, entra en el servidor del Estado? Pues que el reloj de arena se invierte. Me encanta esa imagen. Es que es literal. A partir de ese preciso instante, la Administración tiene 30 días ineludibles para procesar esa factura y abonar el pago en tu cuenta. Esto es un cambio sísmico en este país. Históricamente, los retrasos crónicos en los pagos de las administraciones públicas han hundido a miles de pequeñas empresas, ayuntamientos que pagaban a 2 años vista. Una barbaridad, ¿sí? Pero ahora, si el ayuntamiento o el ministerio se retrasa un solo día más allá de ese límite de 30 días, se activa automáticamente la Ley 3/2004 de prevención de la morosidad. Y eso duele en las arcas públicas. Ya lo creo. La entidad pública no solo debe pagar el importe principal de la factura, sino que queda obligada por ley a abonar intereses de demora, que son sustanciales, y además a indemnizar al profesional por los costes de cobro que haya generado el retraso. Es brillante. Y este paraguas legal, fíjate, no solo cubre a quien factura directamente a la cumbre del Estado. Es fascinante ver en las fuentes cómo la normativa persigue el dinero hacia abajo, por toda la cadena. Sí, el tema de las subcontratas es vital. Exacto. Imagina que una macroconstructora gana una licitación de obras públicas de varios millones de euros, pero esta empresa subcontrata a un electricista autónomo local para hacer la instalación de un pabellón deportivo. Pues si la factura de ese electricista supera los 5.000 euros, ese profesional también está obligado a facturarle electrónicamente a la constructora. Es un diseño deliberado y muy inteligente para evitar el famoso efecto embudo. El efecto embudo. Sí. Impide que los fondos públicos se queden estancados en los balances de las grandes corporaciones para maquillar sus cuentas, garantizando que el dinero fluya rápidamente hacia la base de la pirámide económica, hacia los autónomos. Claro, oxigena la economía real. Exacto. Sin embargo, para que todas estas penalizaciones por morosidad sean aplicables ante un juez, la entrega de la factura tiene que ser irrefutable. No puede haber dudas de que se entregó. Y por eso el ecosistema cuenta con los famosos puntos generales de entrada. O sea, cada administración, ya sea del Estado, autonómica o local, debe tener un portal telemático único donde se depositan estas facturas electrónicas. Sí, los portales FACE y similares. Fíjate, fue mi gran momento de revelación de wow, al analizar toda esta infraestructura para preparar esto. ¿El qué exactamente? La magia que ocurre en ese punto general de entrada. Porque lo que hace es proporcionarte un acuse de recibo electrónico inmediato en formato PDF. Y este recibo no es un simple gracias por su envío, genera una marca de tiempo criptográfica. El sello de tiempo, sí. Exacto, un sello inmutable con la fecha, la hora, el minuto y el segundo exactos, al milisegundo, en que la factura entró en el servidor gubernamental. Y en términos jurídicos, que es lo que nos importa, esto genera el concepto de no repudio. Es una expresión contundente, no repudio.
Significa que la excusa histórica de ¡ay! Es que la factura se extravió en la mesa del registro o el papel se quedó traspapelado en la carpeta de un funcionario durante 2 meses. El típico vuelve la semana que viene que el encargado de esto está de vacaciones. Exacto. Pues todo eso desaparece radicalmente. El sello de tiempo del servidor gubernamental, unido a la firma criptográfica de tu certificado digital, crea una prueba judicial irrefutable, demuestra que la Administración recibió el documento y legalmente no puede negar su existencia bajo ningún concepto. Es que ese es el superpoder del que hablábamos. O sea, el microchip del DNI, el engorroso archivo del certificado de la FNMT, que te obliga a no formatear el ordenador, las aplicaciones NFC que parecen trucos de magia para leer la tarjeta con el móvil. Todo eso que parecía un estorbo. Exacto. Toda esta fricción tecnológica es, en el fondo, la forja de un escudo legal impenetrable. Otorgan a un ciudadano de a pie un recibo exacto al milisegundo que obliga al engranaje gubernamental y a las grandes empresas a abrir la cartera a tiempo. El trabajador autónomo deja de ser un rehén de los tiempos opacos de la burocracia analógica. Recorrido que hemos hecho, la verdad es que el arco evolutivo es asombroso. Es de película. Hemos partido de un simple trozo de papel verde diseñado en los años 50 con la intención explícita de categorizar y vigilar los movimientos de la población en una dictadura y hemos llegado a un ecosistema de criptografía asimétrica súper robusto. Un salto gigante. Y sí, a ver, herramientas como el DNI, la FNMT y el sistema clave ADME exigen una curva de aprendizaje bastante pronunciada para el usuario medio. Hay que pelearse un poco con ellas. Nadie dice que sea fácil la primera vez. Pero una vez dominadas, transfieren un poder coercitivo real a las manos de los profesionales, asegurando que su trabajo se pague religiosamente en 30 días bajo el amparo estricto de la ley. Y esto representa una transformación absoluta de lo que significa nuestra identidad frente al Estado. Ya no somos simples sujetos vigilados en un fichero de cartulina amarillenta, sino que somos emisores de firmas matemáticas inquebrantables. Ciudadanos digitales de pleno derecho. Exacto. Y, a ver, ya que ahora estas herramientas asocian nuestra identidad de una manera tan profunda, tan infalible, a cada factura electrónica que emitimos, a cada gasto que deducimos y a cada trámite que realizamos. Uy, ¿por dónde vas? Pues quiero dejar una idea flotando en el aire para que quien nos escucha le dé un par de vueltas esta semana. A ver qué te parece. A ver, dispara. Si la arquitectura digital ya permite que las facturas queden registradas instantáneamente en los portales del Estado, y el Estado, de hecho, ya sabe con precisión quirúrgica cuánto hemos facturado, cuánto hemos invertido y qué retenciones llevan asociadas todas nuestras operaciones, y lo saben muchísimo antes de que suenen las campanadas de fin de año. Vale, creo que ya sé a dónde quieres llegar. La gran pregunta es, ¿estamos acercándonos irremediablemente al día en que la angustiosa y temida declaración de la renta anual desaparezca por completo? Wow. Sería el fin de una era. O sea, piénsalo, si la radiografía de nuestra economía ya es perfectamente nítida para Hacienda y está sellada criptográficamente en tiempo real mes a mes, quizá estemos a un solo paso de que el Estado sencillamente nos envíe el cálculo final ya resuelto a nuestro móvil, convirtiendo el trámite más temido y complejo del año en una simple notificación de un solo clic que digas, vale, acepto. Pues mira, visto así, con toda la infraestructura que ya tienen montada, no me extrañaría nada que lo viéramos más pronto que tarde. Desde luego da muchísimo que pensar. Esperamos que a partir de hoy miren ese carné de plástico en sus carteras con otros ojos.